Bueno, aquí tenemos un ejercicio sobre tablas. En los ejercicios siempre os he puesto un primer apartado en el que tenéis un vídeo en el que podéis analizar cómo se realizan las tablas. En esta práctica, así como en otras anteriores teníamos un documento de base, en esta no. En esta partimos de un documento en blanco. Nos da las características en las que nos dice que tenemos un tipo de letra Arial 12 y la orientación horizontal. Realmente luego vamos a guardar con este nombre añadiéndole nuestro nombre o nuestras iniciales. Nos debemos fijar en la alineación de las horas y del texto de los días de la semana. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos fijamos las horas, la columna de las horas está alineada a la derecha. Sin embargo, los días están centrados, así como el resto de los elementos de la tabla. Esto que aparece aquí de horario lectivo tercero B realmente no es una tabla de una fila por una columna, es simplemente un borde y un sombreado. Bien, un detalle que también quiero resaltar, si os fijáis, las cabeceras de los días de la semana y la columna de las horas son un tamaño superior, es decir, es un tamaño Arial 16, lo mismo que Recreo, y en negrita. Luego lo que vamos a aprender una vez que tengamos esta tabla que la componen 6 columnas y 9 filas, iremos analizando cómo colocar las cosas centradas en doble altura, como por ejemplo aquí, lunes ocupa la hora de las 9 y las 10. Eso será botón derecho y combinar celdas, o bien en la pestañita presentación también lo haremos. Bien, luego cuando terminéis, esta es más pequeñita, esta tablita, y lo que hacemos es reducir las columnas para que se nos quede así centrado. Un fallo muy frecuente es que empecéis a hacer la tabla y luego le cambiáis la orientación. No. Lo primero es cambiar la orientación, hacer el tipo de letra que nos piden y por último ya crear la tabla. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver cómo procedemos con el Word. Como os he dicho, partimos de un documento en blanco de Word. Vamos a primero cambiar la orientación. Lo tenéis disponible tanto en disposición, en configurar página, o si vais aquí a la regla y hacéis doble clic, también nos saldrá el cuadro de configurar página. Le diremos que en vez de orientación vertical, vamos a elegir horizontal y pulsamos intro o aceptar. No nos han especificado nada de márgenes, con lo cual simplemente lo que vamos a hacer es generar la tabla con el espacio que tenemos. Pero antes de nada daremos el cambio de letra, porque si lo hacemos al revés nos toca retocar cada celda. Y es mejor, digamos, Arial, sin haber escrito nada, y 12. El espaciado posterior podéis dejarlo como queráis, pero lo que voy a hacer antes que nada es darle un intro, porque luego aquí necesitaré un espacio para ponerlo de horario lectivo tercero B. Nos ha dicho que las tablas eran de cuántas filas y columnas. Nos vamos a ir a inicio, en vez de inicio insertar, tabla, y yo suelo usar este. ¿Cuántas columnas nos han dicho? Nos han dicho 6 columnas. ¿Y cuántas filas? 9. Realmente no nos lo han dicho, los hemos contado. Hemos contado cuántas filas y cuántas columnas teníamos. No toquéis nada más, porque a veces hay quien hace cosas, aquí toca autoajustar al contenido y empieza a hacérsele más grande y más pequeño. Dejarlo tal cual, con ancho de columna fijo. De esta manera lo que va a hacer es repartir todo el espacio entre el número de columnas que le hemos dicho. ¿Vale? Aquí está la tabla. Bien. Hemos dicho que la primera columna iba a tener alineación derecha. Por lo tanto, lo ideal, ¿veis? Esta punta de flecha, ¿veis? Al hacer un clic, nos vamos a inicio y aquí le decimos alineación derecha o control D. ¿Vale? El resto de columnas que corresponde a los días desde el lunes al viernes, los seleccionamos y le decimos que es alineación centrada. Alineación centrada.
le podemos dar alineación centrada y a mí me gusta mucho utilizar esto en herramientas de la tabla. Vamos a presentación o disposición según el caso y fijaros, nos va a hacer falta este de aquí. ¿Veis? Este es alinear verticalmente, es decir, no solo es centrado a lo ancho, sino también centrado a lo alto. Bien, más cosas. Tenemos que la primera fila hemos dicho que era, ya lo tenemos centrado, nos vamos a inicio otra vez, lo tenemos en negrita con control N o le damos aquí. El tamaño de este va a ser 16 y aquí lo mismo, seleccionamos esto de aquí, el tamaño va a ser 16 y también le voy a decir negrita, ¿vale? Con esto ya puedo, es decir, si ahora yo escribo lunes, por ejemplo, vamos a ponerlo así, lunes, salto con el tabulador a la celda siguiente, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Veis? Está más grande. ¿De acuerdo? Bien, en este momento ya podría poner aquí las horas y le pondría 9, flecha abajo en este caso, porque ya no salta la celda de al lado, 10, 11, etcétera. Seguiría escribiendo, ¿verdad? Bien, ¿veis cómo ya está cambiando el aspecto? Muy bien, pues vamos a ver cómo completamos el resto de la tabla. Bueno, aquí ya hemos completado la tabla completa. Ya tenemos la tabla completa, veis que tengo aquí las horas, tengo aquí los días y las asignaturas. Bien, en este momento lo que había que hacer es combinar las celdas. Por ejemplo, matemáticas, yo sé que está a las 9 y a las 10, por lo tanto tengo que seleccionar las dos celdas y al seleccionar, a veces con el botón derecho tengo disponible aquí combinar celdas, de hecho está, lo digo por si en algún caso no lo encontráis, pues lo tenéis en presentación, en las herramientas de tabla. Le damos combinar celdas y ¿os acordáis que os dije en otro ejercicio que con F4 repetía las mismas características? Pues si ahora yo pulso F4, ¿veis lo que pasa? Selecciono, pulso F4 y me va centrando en altura y así no tengo que hacerlo cada vez. ¿Veis? No tengo que decirle combinar. Selecciono recreo, porque a la franja horaria siempre tenemos el recreo a la misma hora. Entonces, aquí le diríamos otra vez pulsar F4 y lo tenemos. Bien. ¿Veis cómo es fácil combinar? ¿Qué más detalles le quedan? Pues teníamos que otras asignaturas, como por ejemplo química en los martes por la tarde, francés, química y francés, todos esos van con 2 horas, desde las 16 hasta las 17. Pues vamos a hacerlo. Cogemos química, selecciono estos dos y volvemos a decirle combinar. Puedo decirle botón derecho combinar para que se nos vaya quedando la idea, pero luego, ¿ves? Tengo que coger estos de aquí y pulso F4 y me lo repite. No tengáis la tentación de hacerlo todos a la vez, porque se combina todo en una. Muy bien. Bien, lo tenemos. ¿Veis cómo es fácil combinar? Bien. Hay horas que tenemos libre. Algunos de vosotros, como hay que colocarle otros bordes diferentes, no solo las cuadrículas, estando aquí, diréis, ¿cómo hago las diagonales? Pues muy fácil. Estando en la pestaña inicio, me voy a esta parte de aquí de párrafo y aquí tengo los bordes. Puedo coger de aquí la diagonal sin más y puedo coger la diagonal sin más. ¿Veis? Y me coge a esa celda. Y me diréis, ¿y el relleno? También puedo darle sombreado. Podría cogerlo de aquí con el color que fuera o también puedo ir aquí al final en donde están los bordes y sombreados, abajo del todo, ¿veis? Y
Claro, tener cuidadito porque esto lo puede aplicar a diferentes, solamente a la tabla y no es la tabla lo que queremos, es decir, quiero la celda. Cuidadito con eso porque si no lo puedo hacer un poco extraño. Me voy al sombreado y puedo coger aquí un color y decirle un sólido o no del 12,5 y elegir pues, más colores, etcétera. Podría jugar con esos. El relleno podría coger cualquier cosa, ¿eh? Incluso tramas y demás. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Cuidado con esto porque si le doy a tabla, lo hace para todo. Celda y aceptar. ¿Veis? Puede quedar más o menos así o parecido. Bien. Como veis, yo ya tengo aquí la tabla esta pequeñita que simplemente es con tirar de aquí, tirar o encoger, lo dejamos. Perfecto. Bien. ¿Qué nos queda? Pues ponerle los sombreados, ¿verdad? Pues vamos a coger desde aquí. Puedo hacer rangos discontinuos, es decir, con el control, seleccionar y ahora aplicarle el sombreado. Si no lo queréis, hay quien me ha preguntado, ¿puedo ponerlo en otro color? Siempre que sea clarito podéis poner el color que queráis. Yo voy a coger este azulito, claro, ¿eh? O si os gusta un amarillo, un anaranjado, lo que queráis. Simplemente que practiquemos el sombreado. ¿Vale? Nos queda por aquí colocar aquí arriba lo de la cabecera. ¿Eh? ¿Qué texto nos decía? ¿Lo recordamos? Horario lectivo tercero B. Vale, pues vamos a escribir horario lectivo tercero B. Pero claro, da igual que lo escriba antes o después. Puedo decirle que esté centrado con control T y le digo horario lectivo tercero B. Tercero B. Fijaros que el tipo de letra que ha hecho no es el que queríamos, pero eso no pasa nada. ¿Eh? No pasa nada porque ahora lo podemos cambiar. Le vamos a cambiar, ha puesto un Courier, pero podemos ponerle otra vez un Arial si queréis, ponerle un 16 como antes y además decirle que una vez que está aquí, decirle que tenemos un borde y decirle que tenemos un sombreado. Podemos aplicar el mismo y ahí lo tenemos. Queda un poquito más grande, pero también queda bien. Puede ser que en algún detalle, pues tener en cuenta que a la hora de combinar es interesante que por lo menos debemos de tener seleccionadas dos celdas. ¿Eh? Por ejemplo, aquí historia realmente está en 1 hora, ahí tenemos hora libre, inglés teníamos también aquí y poco más, no tenemos prácticamente más. Entonces, vamos a ver, ¿veis? Este inglés tiene 2 horas aquí, pues vamos a decirle que la combine, ¿vale? Y que lo deje así. Lo demás se puede quedar como está y con esto tendríamos nuestra tabla terminada. Aquí faltaría un sombreadito también. Y como veis no es tan difícil. Acordaros a la hora de guardar, escribirle el nombre del ejercicio, añadiendo vuestras iniciales como he hecho yo aquí. ¿Vale? Con esto terminamos el ejercicio de la tabla. Espero que haya sido útil esta corrección y os ayude a entenderlo mejor. Recordar siempre, al iniciar una tabla que va horizontal, lo primero es cambiar la orientación del papel. Luego cambiar el tipo de letra y el tamaño y a continuación insertar la tabla. Nos evitaremos muchos problemas. Gracias por vuestra atención. Un saludo.